aquí don Pedro Miguel González. Pedro Miguel, buenos días, bienvenido. Buenos días, Edwin, Flori, Álvaro. Pero Miguel, yo le decía ayer a los oyentes, para entrar a un tema, yo iba a decir superficial, pero no es tan superficial porque quisiera escuchar la opinión de Pedro Miguel al respecto. La gestión del presidente Cortizo inició el 1 de julio del 2019 y bueno, la pandemia, ahora el tema de esta crisis económica y demás, y se genera un desgaste de gestión natural, aunque un poco acelerado para mi gusto. Bien, pero usted y yo sabemos, pero Miguel, que cuando un gobierno está gobernando, y sobre todo un equipo y un partido está gobernando, a veces hay hechos puntuales que ayudan a que la gestión se desgaste más o que sea más cuestionada. Y uno de esos hechos puntuales ocurrió el sábado, cuando la rectora de la UNACHI, la señora Telvina, que yo necesito conocer, hizo su fiesta de todas formas. ¿Alguien en el PRD no le ha dicho a la señora Telvina o no le advirtió el costo que el partido PRD y la gestión del presidente Cortizo iba a pagar por esa fiesta de todas formas hecha a la cañona, como dicen los cubanos? ¿O es que en el PRD ya no hay esa discusión política y ese cálculo político que yo conocí en el pasado? Bueno, ante todo, gracias por la entrevista, Edwin, la oportunidad, a ti y a todo el equipo. Mira, yo ignoro si la señora Telvina es miembro del partido, en primer lugar. Tampoco vi ninguna figura relevante del partido en la celebración. Y entiendo que no solo la señora Telvina hizo este tipo de celebraciones ese mismo día. Creo que también dirigentes de la oposición estuvieron celebrando con sus equipos. Creo que vi al presidente Varela Sí, en una, pero en una Miguel, fiesta también ellos no con... son del gobierno. Sí, sí, sí. Ellos no No, no, recibieron 9 millones de no tampoco la dólares señora en crédito Delvina. No, extraordinario. no quiero defender a nadie. Lo que te quiero decir es que No, lo tampoco que pasa es que se ha llamado la la señora atención que la Telvina es señora Telvina como todo lo que llega a la asamblea se lo aprueban de inmediato. la señora Telvina es como el rector de la Universidad de Panamá o de cualquier otra universidad del Estado o de la Universidad Tecnológica. Ella no es una funcionaria del Estado. Digo, perdón, ella es una rectora, pero digo, no es parte del gobierno. Pero el manejo que ha tenido con el PRD, incluyendo al propio presidente que aprobó una ley que prácticamente le permite reelegirse por tercera vez en la Con UNACHI. la que yo no hubiese estado de acuerdo, pero, con la que yo no hubiese estado de acuerdo, pero fue la decisión que tomó no solo, como tú lo has planteado, Flor, no solo el legislativo, sino que en el ejecutivo le dieron el aval a través de... pero, pero Miguel, al punto que yo quiero llegar, si podemos sacar el nombre de la señora, al punto que quiero llegar es que yo recuerdo, incluso en la época de la dictadura y ahora en democracia, un PRD que hacía análisis político, que hacía cálculo, que hacía proyección. Y digo que yo lo recuerdo sin ser PRD, sino que simplemente siendo un observador o en mi momento, en mi otra vida, siendo miembro de un partido opositor al PRD. No estoy viendo ese PRD de análisis político, de proyección política, no lo estoy viendo. O yo estoy equivocado. Bueno, yo lo he manifestado en distintas ocasiones. El PRD no está gobernando como partido político. Hay un grupo de miembros del partido que toman decisiones, pero no son parte de las estructuras de dirección del partido. No. Se ha cercenado, se ha neutralizado. La aspiración que tengo es que a partir del día de hoy, entiendo que hoy se va a dar la primera reunión de luego de casi 2 meses de la celebración del Congreso del Comité Ejecutivo Nacional del partido. Se van a reunir en la sede, entiendo, porque lo vi en las redes sociales, y espero que empiecen a tomarse decisiones respecto a la coyuntura y a lo que deviene en los próximos años. Y también es importante que sea una dirección política que se haga, contrario a lo que ocurrió después del triunfo en las elecciones con la anterior dirección política, que fue totalmente desarticulada, que esta sea una que se haga sentir en la gestión de gobierno, no quede subordinada al liderazgo gubernamental como ocurrió en los últimos 3 años. Pienso que hay mucha tela que cortar. Creo que la coyuntura es importante. Yo lo manifesté hace un par de años cuando inició la pandemia, lo hablé con el propio presidente.
De hecho, de esa conversación y de esos acuerdos sugeridos desde la dirección del partido, se convocó unos meses después al diálogo del Bicentenario, diálogo que terminó prácticamente en nada porque los temas más sensitivos, los más importantes, los estratégicos fueron sacados de la agenda. Es decir, todos los temas del desarrollo nacional, la parte estructural, estratégica de la economía nacional no fue parte del diálogo del Bicentenario. Pero creo que la coyuntura, ahora que un sector importante de la población empieza a sentir los rigores con mayor fuerza, la secuela de lo que es este modelo que vivimos y que debe ser revisado y debe ser reformado, debe ser cambiado, da la oportunidad para que el gobierno tome decisiones. La que tomó el presidente el día de ayer era la de cajón, es decir, la que correspondía para calmar los ánimos en la coyuntura. Pero el problema subyace. Pero se quedó El corto. problema estructural de la sociedad panameña, de la sociedad global, pero hablemos de la panameña, subyace. Y es que tenemos un modelo que genera inequidad. Y en el caso de Panamá, puede ocurrir también con otros países de la región, con los principales recursos del Estado en manos del poder económico transnacional. Yo escuché la entrevista que pusiste ahí o más bien el planteamiento que hizo un periodista chileno en televisión y que revisaban periodistas que creo que de algún programa en la Argentina. Digo, él tiene en parte razón. Digo, el Estado no solamente tiene ingresos por vía de los impuestos, esa es parte de los ingresos que tiene el Estado. Hay una serie de actividades que desarrolla el Estado que también le generan ingresos, no solamente los impuestos. Pero además, en el caso de Panamá, el Estado, por ejemplo, es dueño del 49% de Cable and Wireless, por ejemplo. ¿Y eso de qué nos ha servido? También de un componente de las empresas de generación eléctrica. ¿Y eso de qué nos ha servido? El Estado, la nación, es dueño de los recursos minerales y eso de qué nos ha servido. Y el Estado también es el que otorga las concesiones en telecomunicaciones o en el caso de los puertos, y eso de qué nos ha servido. O sea, es mucho más lo que pudiera hacerse. Y si hiláramos un poquito más delgado, nos fuéramos más al fondo del problema, creo que hay una buena coyuntura para que se retome ese debate en la sociedad panameña. Escucho que ya hay otros sectores planteándolo y que podamos llegar a acuerdos que le permitan al Estado fortalecerse. Y es cierto también que la corrupción es un flagelo que hace mucho daño, pero la lupa, el lente, se centra en el liderazgo político, que es el que toma decisiones públicamente. Pero realmente quienes están detrás de la corrupción y de ese tipo de decisiones que se toman a veces a contrapelo del interés nacional, es el poder económico, que se beneficia. Vamos a ver, tú hablabas hace un rato de las obras con sobreprecios del gobierno de Ricardo Martinelli, para ponerle el nombre y el apellido. Sin duda, el gobierno con mayor cantidad de escándalos de corrupción, un gobierno que encontró la mesa servida, un gobierno que llegó a tomar los mangos bajitos. Todo estaba hecho. Ya se habían saneado las finanzas públicas. Ya se había resuelto transitoriamente el tema de las finanzas del Seguro Social. Ya estaba en curso el proyecto de ampliación del canal y ya Panamá estaba creciendo a casi 2 dígitos cuando Ricardo Martinelli llega al poder. Y se hicieron obras multimillonarias. Tú hablabas de 1.000 y tantos millones. El cálculo básico del despilfarro de la riqueza nacional que se hizo en la administración de Ricardo Martinelli fue de alrededor de 6.000 millones de dólares, de los cuales 1.000 y pico pueden haber llegado a los políticos corruptos, pero el grueso fue a dar a los empresarios corruptos. Algunos de ellos, en el caso de Odebrecht, empresas transnacionales. Entonces, sí, hay que irse al fondo. Entonces, un país que se endeudó, cuando terminó el gobierno de Martín Torrijos teníamos una deuda de 10.500 millones de dólares aproximadamente. Cuando terminó el de Ricardo Martinelli, la contabilizada andaba por 17.500, pero con alrededor de 5.000 millones de dólares adicionales de proyecto en llave en mano. Es decir, andábamos por más del doble de la deuda. Cuando terminó el gobierno de Varela, andábamos por el orden de los 30.000 millones. Y a 3 años de gobierno,
con la crisis, la falta de un programa de austeridad por parte del gobierno, de un programa de contención del gasto que se vino a aplicar a casi 3 años de la gestión gubernamental y a más de 2 años de la pandemia, tenemos un endeudamiento que anda por el mismo orden. Es decir, ya nosotros estamos debiendo alrededor de 40.000 millones de dólares. Y el Estado entonces maniatado, sin recursos, para poder afrontar los problemas que la sociedad reclama. Ese es un tema de fondo. Sin Y contención ahora de... que el pueblo panameño sale a protestar porque está viviendo en carne propia la secuela de este modelo, creo que es un buen momento para que el liderazgo nacional, no solamente el gubernamental, sino el de todos los sectores sociales, se sienten a conversar y encontrar una fórmula para salir adelante. Nosotros tenemos un planteamiento desde el partido y yo aspiro a que a partir de la reunión del día de hoy del Comité Ejecutivo Nacional del partido, lo que salga a relucir sea la reafirmación de los planteamientos que hace el partido desde su visión 2050, porque todos estos temas fueron tratados a profundidad por los profesionales y los técnicos del partido hace alrededor de 4 o 5 años. Y están allí, siguen estando allí. Y ahora podemos haberle puesto una curita, podemos haberle puesto un parche a la coyuntura para calmar los ánimos y que la protesta social mengüe. Pero lo cierto del caso es que el problema subyace. Si no nos vamos al fondo, a tocar esos intereses intocables, que son los que realmente gobiernan Panamá, independientemente de qué partido político esté en el poder, entonces no habremos hecho nada. Y qué bueno, enhorabuena que los panameños empiezan a tomar conciencia de la importancia que tienen las políticas públicas para su propio beneficio. Pero, caramba, es que cuando yo escuché este argumento, sobre todo este último de Pedro Miguel González, pero es que quienes salen a pedirnos los votos cada 5 años, Pedro Miguel, son los partidos políticos, los dirigentes políticos, bueno, y ahora también los de libre postulación, no son los sectores económicos que se mencionan, o sea, los que salen a pedir los votos cada 5 años para tomar decisiones son los políticos. Pero ¿qué resulta entonces? Que después, fíjense lo que pasa en Panamá, Edwin, pero fíjense lo que pasa en Panamá, cada 5 años gana la oposición, o sea que algo no se está haciendo bien. Edwin, y muchas veces, en la mayoría de los casos, llegan hipotecados, llegan comprometidos con los que les financiaron las campañas. Y por eso es que tú ves que el status quo no cambia. Por eso es que tú ves que no se hacen los cambios profundos. Y enhorabuena que cada vez haya mayor conciencia, porque creo que en efecto es necesario hacer un cambio profundo, que debe iniciar quizás por una reforma a la Constitución, con objetivos muy claros. Primero, el balance entre los poderes del Estado, la participación ciudadana, el fortalecimiento de los mecanismos de control que establece la propia Constitución, el fortalecimiento también del proceso de descentralización de la gestión gubernamental. Nosotros tenemos uno de los países más centralistas y esa centralización también promueve y fomenta la corrupción. Es decir, primero es el cambio constitucional y después la revisión del marco regulatorio. Nosotros tenemos, o sea, de todos los sectores estratégicos. Y te pongo un ejemplo. Cuando se aprobó el decreto ley 6 de 1997 que reestructuró el sector energético del país, se establecieron mecanismos para evitar la constitución de monopolio, como lo que teníamos antes, del 68. Recordarán lo que había, que era una empresa transnacional que en Panamá se denominaba la Fuerza y Luz, que controlaba las telecomunicaciones y la energía. Y ella era un monopolio. Bueno, después que se reestructura el Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación, el antiguo IRRE, y se segmentan los distintos sectores entre transmisión, comercialización, distribución, se estableció un mecanismo en ese decreto para que ningún generador pudiese generar más del 25% de la demanda nacional o de la generación que se produciría en el país. Eso ya no es una realidad. Ahora tenemos ya un cuasimonopolio con AES. Y eso lo favoreció la modificación al decreto ley 6 que hizo el señor Ricardo Martinelli en su administración. Miguel, y que no cambió el gobierno de Juan Carlos Varela, más bien lo fortaleció, y que no hemos tampoco nosotros cambiado desde el gobierno. Es que ese es el punto. Ahí está. Y quizás mis diferencias, Edwin, y mis diferencias que he tenido con la actual dirección del gobierno ha sido esa. Nosotros llegamos con un compromiso
y con una línea política. Y convencimos a los panameños, al menos a la mayoría relativa de los panameños, para que apoyaran nuestra propuesta. Pero lo cierto del caso es que, sea por la pandemia o por las razones que sean, los cambios estructurales no se han hecho. Ahora, y yo le planteé hace poco una comunicación en redes, creo que tenemos la oportunidad de retomar el tema y ya casi superada la pandemia, convocar a los diálogos que sean necesarios para llegar a acuerdos y cambiar el status quo. De lo contrario, seguiremos con más de lo mismo. Ahora ocurrió esto, se pueden calmar los ánimos, pero más adelante la situación puede ser peor y ni hablar del problema de la seguridad social. Cuando nosotros enfrentamos este reto en el año 2005, durante la administración de Martín Torrijos, tuvimos un costo, pero lo hicimos con valentía, en base a una estrategia. No podíamos enfrentar el reto de la ampliación del canal con las finanzas públicas desbalanceadas y con el sistema de pensiones a punto de colapsar. Y por eso lo enfrentamos. Una vez resuelto ese problema, pudimos acceder al crédito internacional a menor costo. Y llevamos adelante ese proyecto que impulsó el desarrollo en Panamá. Pero han pasado 15 años y los distintos gobiernos, sea el de Martinelli, el de Varela, y por las circunstancias que conocemos, el actual, no han tocado más el tema. Y el problema se ha ido agravando. Y con la desaceleración económica prolongada que tenemos desde la administración del señor Varela y con los 3 años de esta administración, más de 2 años de ellos con la pandemia, el problema se ha agravado mucho más, pero nadie le pone el cascabel al gato. Imagínate que colapse el sistema de pensiones. Lo que vimos en los últimos días en Panamá, voy a utilizar un término muy criollo, es chicha de piña al lado de lo que va a ocurrir en Panamá. Que todo indica que va a ocurrir. El sistema de pensiones. El gobierno que esté en el poder se cae. Así es. Pero nuevamente. El gobierno que esté en el poder se cae. Todo indica, pero Miguel, todo indica, salvo que aquí saliera un experto a decirnos que no, por todo lo que yo he escuchado, el sistema va a colapsar porque el gobierno de Cortizo va a terminar y evidentemente no va a tomar ninguna decisión. Y el que venga va a ver cómo sobrevive al tema. Pero bueno, dicho eso, a mí lo que me preocupa, y es lo que le quiero preguntar a Pedro Miguel González con los argumentos que le acabo de escuchar. Bueno, cuidado, no es que me preocupa, sino es que lo proyecto en cuanto a, estamos a la vuelta de la esquina ya de un proceso electoral. Es que 30 y tantos años de la vuelta a la democracia y los partidos que cada 5 años salen a pedir el voto, gana A, gana B, gana C, gana A, gana B, gana C, siempre gana la oposición. Y los problemas y el malestar del panameño se ha ido acumulando, se ha ido acumulando, se ha ido acumulando. ¿Qué pudiera pensar Pedro Miguel? Que en el 2024 el elector panameño, como se dice vulgarmente, va a patear la mesa. ¿Cree que eso puede pasar? Eso es una posibilidad. Eso es una posibilidad, pero ¿para qué? Si, por ejemplo, el desgaste de los partidos de la clase política lleva al poder a alguien que con un discurso mesiánico y sin una propuesta seria, sin comprender realmente la profundidad del problema y los cambios estructurales que hay que realizar, la situación pudiera ser todavía mucho peor. Yo creo que hay también una oportunidad ahora con todo este debate que se va a generar de cara a las próximas elecciones, para que surja una propuesta de un liderazgo renovador que tenga el propósito real y genuino de hacer el cambio estructural. Si no hacemos el cambio estructural, el sistema sin duda va a colapsar. Y como ha venido ocurriendo en otros países del mundo. Bueno, y ahora vemos en Panamá, después de mucho tiempo, después de un gran letargo, que la gente empieza a activarse y a preocuparse por cómo las políticas públicas afectan su vida en lo personal. Y tenemos ahora la posibilidad de, con este antecedente inmediato, antes de entrar en la carrera interna de los partidos políticos o de los independientes, por la carrera presidencial, de introducir en el debate nacional estos temas que son realmente profundos. Entonces, en el caso nuestro, yo te puedo hablar por el PRD, nosotros no podemos apostar por más de lo mismo. Yo creo que queda en evidencia de que darle continuidad a lo que viene ocurriendo no solo sería el fracaso de la gestión de gobierno, sino un entierro para nuestro partido político.
Yo pienso que este debate que se va a generar a lo interno del partido, con este antecedente que acabamos de vivir en las 2 últimas semanas, es importante para que la gente entienda de que hay que darle un golpe de timón, que el presidente entienda que tiene que darle un golpe de timón. No hay vocería, mira, no hay nadie que salga a explicar los temas. Yo, bueno, felicito a Carlos Roñoni, que hace un rato te está dando con mucha serenidad explicaciones sobre el problema. Él es un profesional, un técnico, quizás con poca experiencia en el campo político, pero Pedro creo que lo hace de Miguel, buena fe. ah, ah, Sin embargo, el gobierno tiene que redireccionar su agenda y dar pasos que generen credibilidad y poder convocar a los grandes acuerdos nacionales como paso previo a lo que viene. pero Pedro Miguel, ahí yo lo interrumpo porque, bueno, aquí el viceministro dijo que el gobierno ha sido austero y todos sabemos que no ha sido así, pero bueno, es la interpretación que se da desde el gobierno muy desligada de la realidad que vive el ciudadano de a pie. Aquí el profesor Edwin Cabrera siempre saca a relucir del historial político que tiene el presidente Laurentino Cortizo y cómo ese caudal político a través de su historia da a entender de que es el presidente que tal vez tenía mejor preparación o ha tenido mejor preparación en los últimos años. Usted conoce al presidente Cortizo, el profesor Edwin Cabrera también. Y yo quisiera preguntarle si es el Cortizo que usted conocía antes de ser presidente, porque no se termina de entender por qué no toma decisiones, por qué no habla, por qué no hay un cambio ministerial, por qué no sale a ser ese candidato que tanto mostró y que tanto prometió, esa figura política dura a favor del pueblo. ¿Qué cree que puede estar pasando? ¿Lo desconoce? ¿Desconoce o desconocía esa cara de Laurentino Cortizo? No, yo pienso que él decidió gobernar con un grupo muy reducido de personas de su entorno, los que lo apoyaron originalmente en su campaña a lo interno, y no gobernar con el partido. O sea, definitivamente decisiones tomadas de manera colectiva no se han dado. O sea, me refiero a la inteligencia de una organización que tiene una acumulación de más de 40 años. En el PRD, sin duda, hay una gran cantidad de gente con una gran experiencia en la gestión de gobierno, pero que no han sido tomados en cuenta. Y las estructuras del partido tampoco. Eso es lo que ha ocurrido, en buena medida. Y nada le ha hecho entender hasta este momento al presidente de la República que él debió haberse apoyado más en el partido. Creo que la reunión de hoy, reitero, no espero mucho de ella porque hay un componente dentro de esa estructura que más bien pretende convertirse en el comando de campaña o supeditar a la estructura del partido a la aspiración presidencial del vicepresidente Carrizo. Pero hay un componente ahí, el mayoritario, que ha demostrado un poco más de autonomía, que pudiera empezar a hacerse valer y hacerse escuchar por parte del presidente de la República, porque en efecto, como muchos lo han planteado, es necesario un golpe de timón en la gestión gubernamental. Yo creo que esto fue una clarinada, lo que ha ocurrido en las calles de Panamá, en el interior del país, en la propia capital. Es una clarinada para hacer los correctivos que corresponden. Y en efecto, pienso que nosotros pudimos haber actuado de otra manera como gobierno desde el principio de la pandemia. Hay un tema de la política económica contracíclica, ¿no? En un momento de desaceleración, un momento de crisis, tampoco podíamos hablar de reducir la inversión, pero yo creo que en todo caso había que priorizar en inversión y hacer contención en gasto público. Se pudo haber hecho y quizás no nos habríamos endeudado tanto, porque algo que debemos entender es eso, o sea, la carga que tenemos como país y que va a heredar el próximo gobierno es una carga enorme. O sea, 4 veces la deuda pública que dejó el gobierno de Martín Torrijos en 15 años. El servicio de la deuda va a limitar sin duda muchas inversiones en Panamá. Y retomo lo que planteaba hace un rato. Sabiendo todo esto y viendo venir el grave problema, el tsunami social que puede representar el colapso del sistema de pensiones de Panamá, ¿cómo llenar ese hueco? ¿Cómo resolverlo con un Estado debilitado? Entonces, ¿es necesario o no es necesario discutir a profundidad la estructura de poder económico en Panamá? Claro que hay que discutirlo. Y no estoy hablando tampoco de hacer una transición hacia un modelo socialista, como muchos quisieran plantearlo, pero sí hacer cumplir, hacer valer el peso del Estado en cada una de esas concesiones.
y que los panameños recibamos por vía del Estado los recursos que corresponden para poder fundamentar un programa de desarrollo con mejor educación, con mejor salud, con mejores servicios públicos. Es la única forma de hacerlo. Y si para resolver el problema financiero del Seguro Social se quiere minimizar el costo de la sociedad en cuanto al cambio en los parámetros para el cálculo de las pensiones, la única forma es que el Estado le inyecte recursos. ¿Y de dónde los va a sacar? ¿De deuda? Imposible. Tendremos que hacerlo de los recursos del Estado. Entonces, hay que discutir a profundidad todas estas concesiones en telecomunicaciones, en energía, en puertos, en minería y demás, ¿o no? Yo creo que sí. Es el momento. Yo creo que los panameños ahora tienen cada vez más conciencia. Entonces, pienso que el presidente debe entender eso. Y las circunstancias se lo deben hacer entender. Yo felicito que le haya salido muy bien, o mucho mejor de lo que se pensaba, de sus exámenes médicos y que pueda culminar su gestión de manera saludable, pero también debe dejarse ayudar. Debe dejarse ayudar no solamente por la inteligencia colectiva del partido, sino también por la inteligencia colectiva de los gremios, que hay mucho talento en Panamá. Yo creo que escuchar, consensuar con todos los sectores sociales es importante para poder sacar a Panamá adelante. Va a ser muy difícil salir de esta situación mundial y de esta situación individual si no es con el concurso de los distintos jugadores, por así decirlo de alguna manera, dentro de una sociedad. Eso es así. Tanto los gobiernos actuantes y de turno, y frente a los gobiernos que vengan, producto de los procesos electorales que se vayan a dar, en los tiempos modernos, el que no produce grandes consensos, que no es que todo el mundo piense igual, cuidado, sino producir los grandes consensos, le va a costar mucho gobernar. Eso así veo yo las democracias contemporáneas. Ya los tiempos en que yo gané y yo hago lo que digo, con lo que yo digo, porque yo fui el que gané, eso pasó a la historia ya Sí, Edwin, Flor y Gonzalo, y todos los que nos escuchan. Lo primero, para poder generar esos consensos y para poder tener la convocatoria lo suficientemente amplia en estas discusiones, es la credibilidad. Y la credibilidad se gana con acciones concretas, con hechos. Y creo que existe esa oportunidad todavía. Lo que no estoy seguro es si lo están viendo. Porque noto una tendencia por parte de la comunicación del Estado de querer desviar la atención como si estas manifestaciones que se han dado, o estas protestas que se han dado en los últimos días, fuesen originadas desde la oposición, incluso de sectores antagónicos dentro del partido, lo cual es totalmente falso. Los que conocemos de esto, los que hemos estado dentro de esto, sabemos que estas manifestaciones han sido de carácter espontáneo. Sí, con una articulación de gremios que tienen todavía enraizamiento en la sociedad, como lo pueden ser los educadores. Sobre todo esa organización poderosa de la Asociación de Educadores Veragüenses. Creo que es un portaestandarte de lo que debieran ser las organizaciones gremiales en Panamá. Pero eso ha surgido de manera natural y la gente ha salido a las calles de manera espontánea. Ni el señor Rux, ni el señor Blandón, ni el señor Lombana tienen esa capacidad de convocatoria. Que ha habido gente queriendo pescar en Río Revuelto, sin duda. El otro señor que se fue a la comarca a tratar de tomarse un video con los protestantes o con los que protestaban. Se van a dar ese tipo de situaciones. O que gente afín a Ricardo Martinelli hayan estado repartiendo paraguas con los colores de RM. Bueno, todas esas cosas se dan. Pero la convocatoria yo la noto como muy natural y espontánea, como parte de una acumulación del descontento que se da no solo por la pandemia, sino también por el desgaste casualmente que se ha venido dando gobierno tras gobierno. Fíjese, aquí un oyente le dice que lo destacado de esta serie de protestas ha sido el protagonismo del interior de la República por encima de la capital. Dice que antes, por allá por 1985, si uno quería escapar del caos de las protestas en la ciudad, se iba para el interior. Ahora no. Y otro oyente le dice, dígale a don Pedro Miguel que todo lo que él está diciendo es cierto, pero desde su padre hasta él han sido parte del problema y ahora que usted se da cuenta, han vivido por décadas del Estado. El PRD ha gobernado 34 de los últimos 54 años
y han sido parte fundamental del problema, don Pedro Miguel. Pedro Bueno. Miguel, y justamente yo me quiero meter sobre el comentario del oyente, porque también tengo otros oyentes que están escribiendo, dicen, no hay justificación para que lo que esté ocurriendo en Panamá esté ocurriendo. Y no es un tema de gobierno, me dice un oyente, es un tema de partido. El PRD controla la Contraloría, el PRD controla la Alcaldía de Panamá, el PRD controla el Poder Legislativo, el PRD controla el Poder Ejecutivo. Y ni siquiera con todo eso es posible ver un Estado panameño tranquilo, siquiera austero. Entonces, ¿es un problema de partido o de gobierno, Pedro Miguel? Sí, es un problema de modelo. Y te lo reitero, no hay mucha diferencia. Porque fíjate, se habla mucho de Ricardo Martinelli y su estructura de corrupción. Yo creo que él magnificó el problema de la corrupción. Pero durante la siguiente administración, la del señor Varela no se hizo. Sí, se intentó. Y digo intentó porque cuando vas a ver el resultado de los procesos judiciales contra los presuntos corruptos del gobierno de Ricardo Martinelli, en su gran mayoría han sido un fracaso. Pero la estructura de la corrupción se mantiene. Se mantuvo durante el gobierno de Varela y se mantiene actualmente. Es decir, ese poder que subyace, que es el que corrompe a los políticos, ¿no? Y que se beneficia mayoritariamente de esas decisiones. Sí, mira, en el caso particular nuestro, no, sí, el PRD ha gobernado y los principales cambios estructurales en la década del 70 que se hicieron, sin duda, nosotros no existíamos todavía como partido político, sino hasta el año 79, pero el PRD fue el producto de la acumulación de ese proceso de cambio del cual nosotros nos sentimos muy orgullosos. Igual también podemos sentirnos orgullosos de cambios importantes que se hicieron o de las gestiones que se hicieron durante las administraciones de Pérez Valladares o de Martín Torrijos, porque la imposición de las políticas neoliberales no fue solo aquí en Panamá, fue algo a nivel, al menos en el mundo occidental y también en parte del mundo oriental. Imposiciones de los organismos financieros internacionales. Panamá encontró su propia fórmula y en el camino esa fórmula que impuso el gobierno de Pérez Valladares se fue desvirtuando al punto de que llegamos a la conclusión hace algunos años, no es ahora que nosotros lo estamos planteando, desde que planteamos la visión 2050 en el año 2017, 2018, hace 5 años atrás, ya habíamos llegado a ese tipo de conclusiones de que teníamos que hacer un cambio estructural en el modelo panameño, antes de la pandemia. La pandemia pone en evidencia estas grandes falencias que tiene el sistema y genera conciencia. Es la conciencia que ha movilizado a los pueblos a lo largo y ancho del planeta y que ahora empieza a movilizar a Panamá. Ahora, ¿quién conduce? ¿Quién canaliza ese gran descontento y toda esa energía que puede producir el cambio social? Esa es la gran pregunta. Aquella organización, aquella expresión política que esté en capacidad de orientar y de canalizar la salida a esta crisis, es la que pudiera generar ese cambio o lograr ese cambio en Panamá. En la coyuntura actual, yo te diría, salvo que desde nuestro partido, ahora en la coyuntura, logremos redefinir un liderazgo hacia las elecciones del año 2024, distanciado de la propuesta que se pretende imponer desde el poder. El PRD va a estar muy distante de la capacidad de competir en las próximas elecciones. Nosotros pudiéramos lograr participar en la próxima contienda con posibilidades de triunfo si emerge desde el partido un liderazgo renovador que retome estas banderas y las haga viables. Creo que el PRD tiene la historia para ello. Pero lo lamentable de que esto no ocurra es de que el desgaste, no solo a la gestión de gobierno, principalmente al partido, con decisiones erradas o con la falta de acción desde el liderazgo nacional para resolver los problemas del país, es enorme y pudiera provocar un resultado catastrófico para el PRD en las próximas elecciones. Y por eso es que yo apuesto, Edwin, aprovecho la oportunidad para decirte, nosotros estamos promoviendo e impulsando la generación de un nuevo liderazgo desde el punto de vista electoral, porque nosotros hicimos un esfuerzo entre el año 2016 y el año 2018 por reorganizar el partido, unificarlo,
generar una visión compartida del desarrollo nacional, pero dejamos suelto el tema de la candidatura presidencial y lamentablemente la realidad es que llegados al poder, el liderazgo gubernamental no tuvo la intención de darle continuidad a esos grandes acuerdos. Y buena parte de lo que estamos viviendo en Panamá hoy es producto de no haber atendido a tiempo estos problemas estructurales, que creo que todavía estamos a tiempo de atender. No, si tiempo hay, tienen un año para ponerle cara y ponerle nombre a eso que Pedro Miguel González ha definido hoy, bueno, no hoy, sino aquí en la conversación, como un nuevo liderazgo dentro del PRD. Y la palabra nuevo es nuevo. Nuevo es algo que no se conoce. O al menos que sea un nuevo discurso, un nuevo planteamiento, pero bueno, tienen un año, Pedro Miguel, usted y quienes le acompañen dentro del PRD para encontrar ese nombre, porque ya el otro año, para esta época, deberán estar ya preocupados por las primarias del PRD y todo lo demás, ¿no? No, ya para esta época estamos ya, si no se han dado las primeras, se deben estar dando, porque Se debe recuerda estar que son dando, entre así es. junio y julio del próximo año. Así mismo De es. nuevo, de seguro estará Rosario Turner, ¿no? Claro, ella es una de las opciones que tiene nuestro partido en el futuro Bueno, inmediato. si es por los resultados del Congreso, por supuesto que Rosario Turner puede ser un nombre que pudiera estar en ese listado. Pero bueno. Don Pedro Miguel, antes de que se vaya, ¿está secuestrado el presidente Cortizo por alguien o por alguienes? ¿Quién manda en el gobierno? No, sin duda manda él y lo demostró ayer, ¿no? Porque, vaya, si fuese lo contrario, el vicepresidente Carrizo pudo haber tomado decisiones como la que se tomó el día de ayer. Él es el que manda. Y yo creo que él se siente cómodo, fíjate. Yo creo que él se siente cómodo como está. Benicio es el que manda. Él se siente incómodo teniendo que discutir estos temas en un organismo colectivo, que creo que ha sido uno de los grandes errores de esta administración. Aprovecho rápidamente. No dejarse ayudar. Creo que ha sido su principal error. Querer gobernar con un grupo reducido de personas, en su gran mayoría inexpertos en la gestión pública. Le quiero preguntar entonces, yo sé que esta pregunta este tipo de preguntas no le gusta al profesor, pero se la haga usted, ¿sí o no? ¿Es un gobierno ineficiente e incapaz? Yo pienso que es un gobierno que pudiera dar mucho más. Pudiera dar mucho más. Creo que también ese es otro tema, otra característica, ¿no? Creo que cuando yo conozco varias de las figuras que están en el gobierno y sé de sus capacidades. Algunos de ellos son miembros incluso de la dirección del partido, pero están muy subordinados, muy sujetados. Yo creo que un líder brilla en la medida en que su equipo brilla. Pero hay gente, y no me refiero al presidente de la República, cercana al presidente de la República, que se han encargado de opacar el brillo de esos liderazgos. Y creo que es una lástima porque no hay vocería en la gestión de gobierno. No existe alguien que salga en el momento oportuno a dar las explicaciones a la sociedad panameña sobre los problemas. Creo que son una de las grandes Pero falencias. Miguel, lo que Grande, pasa, con tanto talento, y te encuentras con una pasa, situación como esta. Bueno, eso es precisamente por una imposición desde el liderazgo gubernamental. Pero es que lo que pasa, pero Miguel, y usted lo sabe perfectamente bien, es que tanto Martinelli como Varela como Cortizo realmente no tenían ministros de Estado, tenían secretarios. O sea, así como yo cuestiono que a veces los diputados llegan a la asamblea y nunca se van de la asamblea y nunca leyeron ni la constitución ni el reglamento interno. Yo estoy convencido que hay ministros que no saben que ellos en el gabinete pueden tener planteamientos diferentes al del presidente. Mira y que todos los tienen que someter a votación. Y yo mira creo que que hay ministros que no saben eso y que están esperando que el presidente diga por quién hay que votar. Es una de las consecuencias del centralismo exacerbado. Así es. Fíjate, porque no es solamente descentralizar la gestión de gobierno para fortalecer los gobiernos locales, ¿no? Municipios, juntas comunales, demás. Es cómo operas en la gestión de gobierno. Claro. Descentralizar el poder incluso dentro del propio ejecutivo. Pero en efecto, yo creo que es como tú dices, o sea, todo está demasiado centralizado y lamentablemente es como tú lo describes. Creo que
debe llegar alguien, hablarle al oído del presidente y explicarle Sí, pero las es que ese consecuencias alguien de tendría que ser los ministros, usted y yo lo sabemos, y los ministros no están jugando el papel. Los ministros han llegado a administrar el ministerio, pero no se han querido enterar que, y usted lo sabe, pero el ministro es una figura política. Los expertos son los que vienen abajo, el ministro, pero el ministro es una figura política que en el gabinete, que es tal vez una de las reuniones más importantes que ocurren en el país por la toma de decisiones que se dan, los ministros tienen la potestad, se los da la Constitución, a decir, vamos a discutir los magistrados. Oye, presidente, yo propongo a fulano y a mengano, y el otro propone, y todo, no, eso no ocurre, todos están a la sin espera debate. que el presidente, así es, que el presidente diga, yo quiero a fulano y mengano, ok, ese es, ya. Y no Sí. saben que en el gabinete los ministros tienen derecho a voz y voto. Es decir, que el gabinete debe generar un debate político de la gestión de gobierno. Y eso es lo que no viene ocurriendo, porque la verdad se ha dicho, tanto con Pérez Valladares como con Martín Torrijos, y en algún elemento con Mireya Moscoso, sí habían ministros que ejercían políticamente el debate. Pero de Martinelli para acá... Fíjate que eso que tú planteas es importante porque es la concepción del gobierno empresarial. ¿Ves? Yo soy el dueño de la empresa, tú eres mi subordinado, tú haces lo que yo te digo. Entonces se pierde la gestión del gobierno conformado por dirigentes políticos, gente con personalidad propia, con carácter, con una visión de lo que puede ser un problema en un momento determinado. Y en un momento determinado puedes perder el debate y la discusión y acuerpar la decisión que se tome. Pero tú hiciste tu planteamiento, con verticalidad y con firmeza, Así y con argumentos y con conocimiento de causa. Pero lo que estamos viendo durante estas administraciones es el corte de gobiernos empresariales, de corte empresarial, y la subordinación del liderazgo político a ese liderazgo de corte empresarial. Esas son las consecuencias de lo que tenemos de Martinelli para acá. 8:26, don Pedro Miguel. Muchísimas gracias, como siempre, por atendernos. Gracias a ti por la entrevista.